de la señora Vicepresidenta de la República, ingeniera Carolina Cose, de la señora Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, doctora Mónica Xavier, del señor Ministro de Desarrollo Social, profesor Gonzalo Sibila, y de la doctora Ana Laura Rodríguez Gustá, consultora internacional que reside y desarrolla su trabajo en la República Argentina. Contamos con la presencia del cuerpo diplomático acreditado ante nuestro país, organismos de cooperación internacional, periodistas, comunicadoras y comunicadores de distintos medios, funcionarias, funcionarios y ciudadanos que nos acompañan hoy, a quienes también agradecemos enormemente. También agradecemos a las intérpretes de lengua de señas, cuya presencia hoy es gracias a la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. Por último, saludar a todas las personas que siguen la transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Ministerio de Desarrollo Social. El Consejo Nacional de Género fue creado por el artículo 15 de la Ley 19.846 en sustitución del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género creado anteriormente. Está presidido por el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social y lo integran todos los ministerios y otras instituciones públicas, así como organizaciones sociales de la sociedad civil y empresariales. Agradecemos también la presencia en sala de autoridades y representantes de cada una de estas instituciones y organizaciones. Cabe destacar que este Consejo tiene, entre otros cometidos, el de velar por el cumplimiento de la Ley 19.846 y de la Política Pública Nacional de Igualdad de Género y sugerir los cambios normativos que considere necesarios para la integración del principio de igualdad y no discriminación en base al género en las políticas públicas de todos los organismos del Estado, y el de definir las prioridades para las políticas públicas de género de acuerdo a la valoración de las condiciones de desigualdad entre varones y mujeres a partir de los datos aportados por los sistemas de información de género. En ejercicio de la presidencia del Consejo, y para concretar su instalación para este periodo, comenzará haciendo uso de la palabra la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, doctora Mónica Xavier. Vamos a bajar un poquito. Se dieron cuenta. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Es una inmensa alegría para mí realizar este acto público de instalación del Consejo Nacional de Género, organismo interinstitucional creado por la Ley 19.846 de igualdad de derechos y no discriminación entre varones y mujeres. Esta ley data del año 2019 y este Consejo, que tenemos la responsabilidad de presidir desde el Instituto Nacional de las Mujeres, lo que pretende es llevar adelante, como dice lo que nos preside, un avance hacia un Estado con una igualdad sustantiva. Quiero agradecer la presencia de los jerarcas de gobierno que nos acompañan, de las representantes de las organizaciones de la sociedad civil, de mujeres y feministas, a la academia, al PIT-CNT, a las cámaras empresariales, quienes han sido designados titulares y alternos para participar de este Consejo. Agradecer también la participación de funcionarias y funcionarios de todos los ministerios que conforman las unidades especializadas de género, pero no solo de los ministerios, también de diversos organismos públicos creada por la ley antes mencionada y que tienen la valiosa responsabilidad de liderar el proceso de incorporación, de enfoque de género en las políticas públicas de los organismos que integran y que en estos meses se han reactivado, pero además se han creado varias unidades de género y eso nos deja muy contentos porque, como siempre decimos, el instituto puede ser el órgano rector. Pero si esto no permea en el conjunto del Estado y cumple con que la ley, con las disposiciones de la ley, no vamos a estar siendo medianamente satisfactorios en el enorme objetivo que tenemos de lograr esa igualdad sustantiva. Agradecemos también la presencia del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, a la prensa, a la ciudadanía que nos acompaña. Y finalmente quisiéramos agradecer muy especialmente a todo el sistema de Naciones Unidas, aliados estratégicos de siempre de la agenda de derechos y que en esta oportunidad nos estarán apoyando también con el fortalecimiento del Consejo Nacional de Género
a través del apoyo a la construcción del Plan Nacional de Género y también al Banco Interamericano de Desarrollo, quienes están apoyando al Instituto Nacional de las Mujeres desde diferentes modalidades y en esta ocasión la presencia de nuestra técnica experta, la conferencista Ana Laura Rodríguez Gustá, una uruguaya al otro lado del río, que hoy nos acompaña, se ha debido a ese apoyo del Banco Interamericano. En un contexto internacional marcado por la complejidad y el conflicto, donde la agenda de derechos en general y las políticas públicas de igualdad en particular, las de género, están siendo severamente cuestionadas, realizar este evento público para poner en valor este tema y el compromiso del gobierno con esta agenda nos parecía una tarea imprescindible e impostergable. En este evento estamos realizando el lanzamiento de la instalación del Consejo Nacional de Género. La primera sesión formal la estaremos llevando adelante no a más tardar del mes de octubre. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes la relevancia que tiene para este gobierno contar con un organismo como el Consejo Nacional de Género, que tiene como cometido la definición de prioridades, el asesoramiento, el apoyo, la articulación y la coordinación de las políticas públicas en materia de género. Este Consejo tiene como marco de actuación la Ley 19.846 que antes mencionábamos y la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género al 2030, elaborada de forma participativa en el periodo de gobierno de 2015-2020. Son referencia también para nuestra actuación un acumulado de los últimos años, como el primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, el PIONDA, del 2007 al 2011, la primera Ley de Igualdad entre Mujeres y Varones en la República, la Ley 18.704 del año 2007. El Consejo Nacional se relaciona con el Poder Ejecutivo a través de la presidencia del Consejo, que está a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres. Este Consejo, integrado por más de 30 representaciones institucionales que deben ser designados siguiendo el criterio de máxima jerarquía de los siguientes organismos: los 14 ministerios, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina Nacional de Servicio Civil, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente de Uruguay, el Instituto de Colonización, la Administración Nacional de Educación Pública, un o una representante de la Universidad de la República, y hoy contamos con el Nobel rector de la universidad, muchas gracias, el Banco de Previsión Social, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INEFOP, el Instituto Nacional del Cooperativismo, INACOP, el Poder Judicial, el Congreso de Intendentes, 5 representantes de organizaciones de mujeres y feministas, entre las que se incluirán representantes de organizaciones de mujeres afrodescendientes y rurales, así lo estipula la ley, las cámaras empresariales y la representación del PIT-CNT. Por ley, el Consejo Nacional de Género puede invitar a participar a representantes de otros organismos públicos y privados y a instituciones que queremos expresar aquí, que es nuestra voluntad, que esta administración invite a esos organismos que pretenden participar para apoyar y para nutrir las distintas actividades que se desarrollarán en el marco de nuestro plan de trabajo. El Consejo Nacional tiene como cometidos velar por el cumplimiento de la ley y de la política pública nacional de igualdad de género en todos los organismos del Estado. Definir las prioridades para las políticas públicas de género de acuerdo a la valoración de las condiciones de desigualdad entre varones y mujeres a partir de los datos aportados por los sistemas de información de género. Coadyuvar a la coordinación de las diferentes acciones políticas y programas en el marco de la Política Nacional de Igualdad de Género. Proponer el abordaje de manifestaciones de desigualdad que requieran respuestas institucionales innovadoras y diferenciadas.
promover el intercambio y el desarrollo de propuestas intersectoriales, coordinar acciones con otros espacios interinstitucionales y con las unidades departamentales de género de las intendencias y de los municipios. Y a nuestro entender, este es un tema clave para territorializar las políticas, para llegar allí a donde las comunidades desarrollan y recrean las políticas en una política de descentralización que es fundamental que en conjunto del Estado lleve adelante. Elaborar y proponer ante la opinión pública posicionamientos frente a la problemática de las desigualdades de género y en relación a las políticas públicas en la materia. Implementar mecanismos de información, difusión y rendición de cuentas de las acciones llevadas adelante por el Consejo de Género. El Consejo Nacional de Género tiene estipulado por la ley la creación de grupos de trabajo para el desarrollo de sus cometidos, respetando la representación de organismos públicos y sociedad civil. Asimismo, esta ley determina que nuestro instituto deberá rendir cuentas anualmente ante la Asamblea General respecto de los avances en la ejecución de las políticas de igualdad de género, aspecto que pretendemos cumplir efectivamente. En este marco pretendemos que como mínimo el Consejo funcione al menos una vez por semestre, pero tendrá un funcionamiento periódico a través de las distintas comisiones de trabajo. En el presente quinquenio, en el marco del Consejo Nacional de Género y teniendo como referencia los compromisos asumidos por la Ley y la Estrategia Nacional de Género 2030, elaboraremos el Plan Nacional de Género 2025-2030, con la participación de todos los actores del Sistema Nacional de Género, estableciendo objetivos, metas e indicadores alineados con los compromisos internacionales y nacionales en materia de derecho de las mujeres y diversidades. Este plan se elaborará en conjunto con los integrantes del Consejo y se desarrollará de forma participativa, no solo con quienes integran por ley el Consejo, sino abierto a los distintos actores de la sociedad. En el Plan Nacional de Género se incluirán las 90 medidas comprometidas por los ministerios en el marco del pasado 8 de marzo y se articulará con los compromisos asumidos en el marco de los otros 2 consejos que preside el Instituto Nacional de las Mujeres: el Consejo Nacional Consultivo de Violencia basada en género y el Consejo Nacional de Trata. Nuestra intención es converger lo más posible las diferentes acciones para robustecer estas institucionalidades que son realmente abarcativas de toda la realidad del país, tanto en sus ámbitos institucionales como en todo el amplio tejido de redes de la sociedad civil organizada. Incluiremos también entre los contenidos del plan los compromisos asumidos en el Plan Nacional de Cuidados, del cual InMujeres ha contribuido en su elaboración. Este plan deberá tener líneas estratégicas temáticas de políticas públicas de género que expresen los intereses y compromisos del Estado, sociedad civil y academia. Deseamos tener una práctica institucional que permita identificar sinergias, evitar superposiciones y fortalecer la coherencia estratégica en las políticas de igualdad de género. Pretendemos también contar con un plan de fortalecimiento específico de las unidades especializadas de género, de los ministerios, que incluya la asistencia técnica, la formación y el acompañamiento para el diseño de planes institucionales de igualdad de género. Pero no solo este plan limitado a las unidades de género a nivel del Poder Ejecutivo, sino también allí donde se estén creando para abarcar la mayor radio de acción en este sentido. En el marco del funcionamiento del Consejo proponemos reimpulsar los grupos de trabajo con una agenda clara, metas verificables y recursos. En particular proponemos instalar y reactivar grupos de trabajo sobre autonomía económica de las mujeres, participación política, ciencia, tecnología e innovación, entre otros.
Trabajaremos para aportar con la perspectiva de igualdad de género al diálogo social sobre protección y seguridad social liderado por la Oficina Nacional de Planeamiento y Presupuesto, promoviendo el abordaje integral que complemente la perspectiva de cuidados con la de género, con propuestas y líneas de acción concretas. Finalmente, quisiera subrayar que estoy convencida de que es posible avanzar en esta agenda de trabajo. Sin lugar a dudas, una agenda desafiante, pero que solo será posible con el compromiso de las altas autoridades de gobierno. Creo que así ha quedado claro en las manifestaciones y en el compromiso con la sociedad, y también con una sociedad pujante que se organice, que reclame, que participe y que aporte. Entre todos lo lograremos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora directora nacional. También queríamos comentarles que a la entrada hay una mesa con la impresión de este librillo que contiene la ley 19.846. Para quienes no hayan podido retirarlo al ingresar, pueden hacerlo al retirarse. Ahora es turno de escuchar las palabras del ministro de Desarrollo Social, profesor Gonzalo Sibila. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos. La verdad que es una enorme alegría estar acá en esta reinstalación del Consejo Nacional de Género y veo las caras de alegría de muchas de ustedes que creo representan un sentir de una sociedad organizada que entiende que el Estado tiene que jugar un rol fundamental en abrir caminos junto con la sociedad para que haya igualdad sustantiva en este país entre mujeres y varones, para que haya igualdad de género, para que todas las personas podamos vivir en condiciones de igualdad, para poder destruir también barreras que tienen que ver con la discriminación y con una realidad que estructuralmente todos los días nos presenta el rostro de la desigualdad. Para nosotros y nosotras, el Estado en esto no puede ser neutral, no puede estar vedado para el Estado discutir y poner en palabras la necesidad de avanzar en una agenda de igualdad sustantiva, sino que por el contrario debemos ser protagonistas de esa transformación. Recién, mirando el librillo que está distribuido, que entre otras cosas vuelve a poner sobre la mesa un marco normativo que tiene el Uruguay, en el que le costó mucho al Uruguay avanzar y que es muy importante para la sociedad uruguaya y para esta agenda en particular. Y hojeando el prólogo que escribió Mónica, me encontraba con un párrafo que dice: la vigencia de esta legislación adquiere especial relevancia en un contexto global signado por la persistencia de desigualdades estructurales, así como por el resurgimiento de discursos y prácticas que niegan la legitimidad de los avances en materia de derechos humanos, en particular de los derechos sexuales y reproductivos y los vinculados a la igualdad de género. En respuesta, el Estado uruguayo reafirma su compromiso con una gobernanza democrática basada en la promoción activa de derechos y en el fortalecimiento institucional con enfoque interseccional. Creo que este párrafo que Mónica coloca en el prólogo de esta publicación resume muy bien lo que queremos para este periodo que estamos iniciando. Un Estado protagonista, con una sociedad organizada participando, trabajando para hacer posible una agenda que viene siendo muy golpeada en el mundo y también en nuestra región. Y me parecía importante poner un énfasis en esto. No estamos en cualquier momento histórico, no estamos en cualquier lugar, estamos situados en una realidad donde muchos de los avances y de las conquistas de las que ustedes han sido protagonistas están siendo amenazadas. Y frente a esa amenaza, poder trabajar juntas y juntos es algo imperioso. Hoy se inicia una etapa, en realidad tuvimos ya en el inicio de este periodo de gobierno una señal muy clara con la actividad
del 8 de marzo y toda la agenda del mes de las mujeres, pero se inicia una etapa de fortalecimiento de una institucionalidad que es fundamental para que estos objetivos puedan ser posibles. Cuando uno revisa la composición del Consejo Nacional de Género, se encuentra con una vocación que quedó plasmada en la conformación del Consejo, que expresa con mucha nitidez esto, ¿no? Mujeres afrodescendientes, mujeres rurales, organizaciones que representan también distintos intereses y sectores de la sociedad, organizaciones feministas, organizaciones de mujeres que a lo largo y a lo ancho de todo el país han venido luchando desde hace tanto tiempo por esta agenda de la igualdad sustantiva. Para las instituciones, la presencia de las organizaciones sociales que luchan por esta agenda y que la han construido con su esfuerzo y con su movilización no es un problema, no es una dificultad. Al contrario, es una enorme posibilidad, es una enorme plataforma para hacer posibles las transformaciones que necesita el país en esta materia. Desde el Ministerio de Desarrollo Social consideramos que el fortalecimiento del Consejo, así como el fortalecimiento de otros ámbitos interinstitucionales que tiene el país, que tienen que ver con la agenda de la igualdad de género, de la no discriminación, de la lucha también contra la violencia basada en género, es algo fundamental y es un componente central de una estrategia que tiene que pensarse incluso más allá de un periodo de gobierno. Recién lo conversábamos, tenemos que poder sostener una línea de construcción de política de larga duración que frente a estas amenazas que están bien ubicadas en el escenario global y en el escenario regional y también en el país, pueda oficiar como un blindaje de políticas que solamente pueden defenderse si se profundizan, si van adelante, si logran nuevas conquistas. En ese desafío vamos a estar juntas y juntos. El Ministerio de Desarrollo Social tiene objetivos que tienen que ver con la reducción de la desigualdad, con la construcción de una sociedad más integrada y también de una sociedad más participativa, donde la agencia de distintos actores colectivos sea parte de la construcción de los cambios, y el Instituto Nacional de las Mujeres en particular ha puesto desde su fundación, desde su origen, un objetivo muy fuerte en la construcción de estos entramados, de estos espacios, de estas lógicas interinstitucionales y con participación de la sociedad civil. Que esta reinstalación sea entonces un signo de lo que vamos a construir en estos años, en esta administración y en lo que viene para el Uruguay, que va a ser de la mano de la igualdad sustantiva para todas las personas, que va a ser de la mano de la igualdad, de la libertad y de la construcción de una agenda que permita la vida digna de toda nuestra sociedad y en particular de las mujeres de este país que vienen luchando desde hace tanto tiempo por construir una sociedad donde quepamos todas y todos. Muchas gracias. Agradecemos al señor ministro y ahora escucharemos las palabras de la doctora Ana Laura Rodríguez Gustá, socióloga, investigadora y profesora de la Universidad Nacional de San Martín en temas de capacidades institucionales, igualdad de género y organizaciones. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Bueno, gracias. Es un gusto estar en esta mesa. Señora vicepresidenta, Mónica, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, señor ministro, y la verdad que me encuentro compartiendo con una serie de colegas y compañeras con las que hemos dialogado estos temas. Así que la verdad que es un gusto estar acá en el día de hoy discutiendo estos temas tan importantes para el país y yo diría para la región, un poco por las circunstancias regionales y globales que amenazan algunos supuestos que creíamos que ya estaban asentados en temas de derechos humanos de mujeres, igualdad de género en particular. A mí me pareció importante cuando me consultaron por el título de esta charla, recuperar la idea de igualdad sustantiva. Hay mucho debate en la normativa feminista sobre, o calificando la igualdad de igualdad de género a secas nos dice poco, es un punto de partida pero no es un punto de llegada. Nos hemos peleado o hemos trabajado
en definir algunos conceptos, qué es igualdad de oportunidades, cuál es la diferencia entre igualdad de oportunidades e igualdad de oportunidades en un sentido a rajatabla meritocrático. Acá también recuperando algunos estudiosos como Piketty, que tal vez algunos de ustedes lo deban conocer, un economista francés que justamente lo que pone en tensión que esta igualdad de oportunidades a secas deja a los sujetos en condiciones de demasiada desigualdad de partida, de que el feminismo también ha aportado mucho sobre lo que es trato justo o igualdad de trato con lo que hemos llamado medidas de equidad o medidas de acción afirmativas atadas a temas de reconocimiento y también de redistribución. Y la igualdad sustantiva sería ya la igualdad de resultados tangibles como una consecuencia de esta cadena de combinar distintos tipos y modalidades de igualdad a lo largo de las intervenciones del Estado. Y como en última instancia quien es responsable de garantizarle a la ciudadanía los derechos, está enfocada esta presentación, esta conversación en el papel del Estado y los requisitos institucionales que debe tener el Estado, de lo que nos dice la investigación, para garantizar esta igualdad sustantiva para mujeres y hombres. Me dejé los lentes en Buenos Aires, así que ténganme un poquito de paciencia que voy a tener que leer con dificultad. La buena noticia acá es que Uruguay está inscripto en un marco internacional de derechos humanos. Uruguay ha ratificado una serie de instrumentos y se comprometió a cumplir con informes regulares y a recibir recomendaciones de estos marcos internacionales. El más reciente es el EPU, el examen periódico universal, donde Uruguay hace su presentación para erradicar distintos tipos de discriminación de género, pero no solamente de género, también está la discriminación racial, la discriminación por discapacidad, la discriminación por condición de migrantes, y recibe una serie de recomendaciones de los Estados partes. A mí me gustó un poco repasar el informe de Uruguay y sobre todo las recomendaciones que le hicieron. Es bastante reciente estas recomendaciones del EPU para ver qué cuestiones decían o qué le están recomendando a Uruguay de cómo progresar para remover las discriminaciones remanentes con base en el sexo y en el género de las personas. Y me encuentro con algunas novedades interesantes. Si uno, por ejemplo, agrupa, esto lo hace el propio EPU, si nosotros agrupamos las recomendaciones que le están haciendo al país por los ODS de la Agenda 2030, vemos que hay una importante concentración, obviamente, en paz, justicia e instituciones fuertes, y aquí hay mucho de institucionalidad de género, institucionalidad para no discriminar por raza ni por discapacidad e incluir a las poblaciones migrantes, pero específicamente sobre el ODS 5, que es igualdad entre mujeres y hombres, tenemos un 16% de las recomendaciones que le están haciendo al país. Entonces, en el marco internacional, de alguna manera hay o están apuntalando al Uruguay para continuar avanzando, no está todo saldado, hay algunos pendientes y vienen un conjunto de recomendaciones muy específicas, tanto en el ejercicio de derechos, concretamente hablando, que apuntan al ODS 5, como en la institucionalidad que tiene que ver con género, no discriminación e igualdades, donde de hecho se concentra más de la mitad de las recomendaciones que le hicieron al país. Cuando uno indaga un poco más por otro corte, por el corte de las temáticas, ahí nuevamente nos aparece con mucha importancia las temáticas que tienen que ver con género, que son las que están en violeta. Digamos, hay una serie de recomendaciones, por supuesto, que tienen que ver con los marcos legales y la implementación de las políticas públicas, donde ya sabemos que está la implementación encierra la mayor parte de los desafíos, pero concretamente con igualdad de género volvemos a ver en Concentrado en Violeta que hay una fuerte presencia de este tema en, digamos, las sugerencias que le están haciendo al país para hacer mayores progresos. Entonces, sin duda, y yo creo que esto también hay que decirlo taxativamente, Uruguay ha hecho una serie de avances en políticas y en leyes
para garantizar la igualdad de las mujeres. Por supuesto, fue un país temprano en el contexto regional, en la despenalización del aborto y en la legalización del aborto. Es un país que además hace mucho tiempo no tiene mortalidad materna, es un país que ha incorporado tempranamente servicios para la atención en temas de violencia, pero todavía hay una cantidad de pendientes y esos pendientes empiezan a surgir cuando se pone al país en el contexto del marco internacional y se reciben, digamos, recomendaciones de países pares. Por supuesto, el EPO no es el único instrumento, hay otra serie de instrumentos. Yo me fui a ver a la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La CEDAW es un instrumento viejo, es un instrumento de 1979. O sea, ya hace un rato está, digamos, como estándar que empuja a los estados a que mejoren la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. También tiene un mecanismo por el que le da recomendaciones, que seguramente es conocido para la audiencia, pero los estados nacionales presentan de forma periódica un informe con los avances hechos y un comité de expertas le da recomendaciones al país donde muestra, digamos, es bastante cuánime estos informes cuando uno los lee. Por un lado pondera los progresos, todo el avance en derechos humanos se considera progresivo, pero siempre también hay una serie de preocupaciones que se derivan en recomendaciones muy concretas. Repasando me quedó algo pendiente, pero ahora voy a repasar un poco las recomendaciones de la CEDAW. Algo importante que surge de leer las recomendaciones, ya la lectura del informe del examen periódico universal al país. Una de las recomendaciones es, lo puse textual, elevar el rango del Instituto Nacional de las Mujeres a nivel ministerial y dotarlo de recursos adecuados. Creo que aquí hay que agradecerle a los estados que apoyaron esta recomendación. Recuerdo que uno era Panamá, que ahora ha tenido algunos cambios, pero hay que realmente agradecerle a los estados que han hecho esta recomendación, que está en el informe para su lectura. Estos informes son públicos, están en Internet. Respecto a la CEDAW, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer hace unas recomendaciones en el 2016, pero es una recomendación que se repite, que también insta al Estado parte a jerarquizar la institucionalidad de género en el Estado. Aquí está el comité, y estas son palabras casi textuales, el comité manifiesta preocupación, ¿sí? Preocupación de la falta de autonomía institucional del Instituto Nacional de las Mujeres, como señalaba el comité en sus anteriores observaciones finales. O sea, el llamamiento que el país jerarquice en términos de nivel formal y de dotación de recursos al Instituto Nacional de las Mujeres no es nuevo. Es algo que hace tiempo lo vienen marcando, o se lo vienen marcando al país cada vez que participa en estas instancias internacionales para remover la discriminación y avanzar en derechos humanos y en igualdad de género en particular. Esto no es ninguna novedad, tampoco es un resultado de investigación, sino simplemente son señalamientos normativos que se le hace recurrentemente al país y que se le seguirán haciendo hasta que, bueno, parece que se va a tener que jerarquizar el instituto para evitar estas reiteraciones que salen tanto de CEDAW como de EPU. Vamos ahora a otro instrumento que a mí me gusta mucho y lo uso más activamente cuando tengo que investigar y clasificar la institucionalidad de género. La CEPAL es un organismo de Naciones Unidas para América Latina, que hace tiempo viene trabajando o tiene una conferencia que es la Conferencia Regional de la Mujer, donde se ha avanzado mucho en agendas, y una de las preocupaciones de la CEPAL es mirar, clasificando cuál es la jerarquía de lo que se llaman los mecanismos para avance de las mujeres, los MAM. Hay mucha investigación producida sobre los MAM. Y
la CEPAL presenta un semáforo para hacer esta clasificación que la hace de manera regular. Este semáforo toma en cuenta el rango que tiene la persona titular de la institucionalidad de género del Poder Ejecutivo Nacional y toma en cuenta cuántos niveles, digamos, tiene para llegar a la presidencia la persona que ocupa el máximo cargo de la institucionalidad de género. Entonces tenemos tres opciones. La verde, cuando la institucionalidad es un ministerio o una entidad cuyo titular tiene un rango ministerial. Puede pasar que no sea un ministerio, pero la persona que ocupa el cargo tenga rango ministerial. Un ejemplo que todas y todos conocen es el antiguo CERNAM. En Chile el CERNAM, cuando era servicio y no era ministerio, tenía a la directora del CERNAM con rango de ministra y se sentaba en el gabinete con el presidente. Tenemos, cuando está en amarillo, ya no está tan bien. La institucionalidad de género es una entidad adscripta a la presidencia o es un mecanismo cuyo titular es directamente responsable ante el presidente. Es como si el Instituto Nacional de las Mujeres estuviera alojado en presidencia y Mónica interactuara diariamente, digamos, con Orsi. Ahí estaría, digamos, en amarillo. Y en rojo nos quedamos, siempre siguiendo el semáforo de CEPAL, cuando las entidades son dependientes de un ministerio, viceministerios, subsecretarías, institutos, consejos y, digamos, reparticiones análogas. Esto lo ofrece CEPAL. ¿Qué es lo que muestra CEPAL cuando toma este semáforo y hace un análisis de, creo que eran 20 países de América Latina? Se encuentra que la mayor parte de los institutos o de la institucionalidad de género en el Estado tiene un rango de ministerio o su titular tiene rango de ministra o de ministro. Por eso el 70% de la institucionalidad de género de la región estaría en verde en este semáforo del que hablábamos anteriormente. Cuando uno mira, digamos, esta distribución de la jerarquía de la institucionalidad de género, a pesar de los avances normativos de Uruguay, que de hecho han sido pioneros en la región, en estos temas de institucionalidad parece que está un poquito más rezagado, sobre todo en términos relativos de sus otros avances, y esto dialoga en sintonía con las recomendaciones de tratados internacionales que habíamos visto anteriormente. La otra parte de esta conversación que yo quería compartir con ustedes, que por supuesto que esto tiene que ver con un imperativo de derechos, se lo puede calificar como imperativo normativo e imperativo moral, pero también la igualdad de género tiene consecuencias importantes sobre el bienestar social en general, y esto hay que ponerlo claramente sobre la mesa. No es que solamente las mujeres con una institucionalidad fortalecida se van a favorecer, lo cual, bueno, bienvenido sea la mitad de la población, sino que además esto tiene un efecto más global sobre la igualdad general. Y acá hay dos estudios muy interesantes, uno del año 2023 y otro de 2024, que son estudios de la OCDE, de la OECD, que tiene que ver con cómo contribuye la igualdad de género al crecimiento económico. Y esta me parece que son estudios que ponen una pregunta muy linda, porque el crecimiento económico está en la agenda del país, está en la agenda de la región, siempre hay predicciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario cuánto van a crecer los países. Bueno, y acá nos invita con datos a pensar que en realidad una mayor igualdad de género en la economía abona al crecimiento económico. Y estos son dos estudios que también están disponibles en la web, ahí les puse las referencias y yo simplemente no los voy a aburrir con una serie de... Ahí ve seguramente un economista está sacando una foto de estos estudios ahí. No los voy a aburrir con una serie de gráficos y datos sumamente interesantes, pero voy a por lo menos sintetizar algunos mensajes importantes que salen de estos estudios. Es una pena que Gabriel Odone no nos haya acompañado hoy, porque me parece que la verdad que... Un poco lo que retoman los estudios es que la igualdad de género, por supuesto, es un imperativo moral, de esto no nos olvidamos, pero se complementa el argumento. También es beneficioso para el desarrollo económico en el largo plazo.
¿sí? Si los países quieren consolidar un desarrollo económico en el largo plazo y no ser por contingencias de la coyuntura, clasificarse como de renta media alta o renta alta, van a tener que consolidar algunos pilares en la igualdad de género. En el contexto demográfico, que yo creo que esta preocupación de los países de la OCDE también implican o pueden ser extrapolables a Uruguay, la igualdad de género se hace más importante. Ya sabemos que somos poblaciones que estamos envejeciendo, que la tasa de fecundidad está por debajo de la tasa de reemplazo, entonces hay que aprovechar ese potencial latente que son mujeres que todavía no están integradas al mercado laboral. Estos estudios muestran que el progreso en las cierres de brecha laborales, de género, han promovido el desarrollo económico y sobre todo el aumento del ingreso per cápita en estos países entre el 2000 y 2022. Por lo tanto, el aumento en la cantidad de mujeres trabajando ha contribuido más al crecimiento económico que el aumento en el empleo de los hombres. Y esto es un dato muy importante. Y luego hacen unas proyecciones, que es lo que yo quiero compartir con ustedes. Acá hay un dato adicional, perdón. El empleo femenino sumó 0,37 puntos porcentuales al crecimiento económico anual en los últimos 20 años y el empleo masculino sumó solo 0,14 puntos porcentuales al crecimiento económico anual en los últimos 20 años en los países de la OCDE siempre, ¿sí? Hay países latinoamericanos en la OCDE, o sea, Uruguay podría inscribirse un poco en los resultados de estos estudios, tal vez. Hay algunas proyecciones interesantes y es lo que, digamos, son las dos filminas que a mí me da mucha expectativa presentar. ¿Qué pasa si hacemos que la participación laboral sea igualitaria, si incorporamos más mujeres al mercado laboral? Sabemos que Uruguay sigue con brechas de género en el mercado laboral. Se proyecta para el año 2060 un 0,10 puntos porcentuales de crecimiento anual del PBI per cápita y el acumulado al 2060 sería un 3,9 puntos porcentuales en el PBI per cápita promedio. O sea, para el año 2060 seríamos todos más ricos per cápita con la participación igualitaria de las mujeres en el mercado laboral en un acumulado de 3,9 puntos porcentuales. Algo análogo ocurre si además de incorporar a las mujeres en el mercado laboral, las mujeres se equiparan a los hombres en las horas trabajadas. Todavía las mujeres tendemos a estar concentradas en trabajos de medio tiempo, de ahí la necesidad de tener un sistema de cuidado funcionando y consolidado. Nos daría que esa proyección al año 2060 sería prácticamente un 9 puntos porcentuales en el PBI per cápita promedio. Bueno, por temas de tiempo ahí no me voy a poner a desarrollar el argumento, pero también hay otra cuestión muy importante. A todos nos preocupa la movilidad social, entiendo que la infantilización de la pobreza está en la agenda pública y queremos que las niñas y los niños y los adolescentes salgan de la pobreza. Las mejoras en las oportunidades laborales para las mujeres se traducen en movilidad social intergeneracional. Esto también sale de estos informes. Sin igualdad de género, en un país promedio de la OCDE, tomaría de 4 a 5 generaciones para los hijos de quienes están en el decil más bajo de la distribución de ingresos logren un ingreso medio. O sea, de 4 a 5 generaciones estaría entorpecida la movilidad social si no tenemos igualdad de género. Entonces, si hablamos de infantilización de la pobreza, de movilidad generacional, que es un aspiracional que todavía siguen teniendo nuestras sociedades, bueno, una forma de abonar a ello absolutamente ineludible es una mayor igualdad de género en la participación laboral y en las horas trabajadas. Esto invita a algunas reflexiones. Yo no sé cómo estoy de tiempo. Sí, me tendrían que cronometrar, pero me voy a tomar unos 10-15 minutos más. Algunas investigaciones anteriores me llevaron a buscar alguna, por lo menos, correlación entre la ideología de los gobiernos y la robustez de la institucionalidad de género en el Estado. Y la relación no es lineal y tiene como dos historias diferentes, una a nivel subnacional y otra a nivel nacional.
A nivel nacional, si uno mira los países de América Latina y de Europa Occidental, las institucionalidades de género más robustas tienden a asociarse con gobiernos de centro-izquierda y en Europa con la socialdemocracia. La socialdemocracia europea ha sido una gran aliada de la institucionalidad de género en el Estado y los derechos de las mujeres. Y en América Latina, los gobiernos de centro-izquierda, con excepciones, o por lo menos aquellas institucionalidades más robustas, uno las encuentra en gobiernos de centro-izquierda. Un ejemplo emblemático fue la Secretaría Presidencial para la Mujer durante la época de Lula, por la jerarquía que tuvo, por las conferencias nacionales para definir los planes y programas, por el rango ministerial de la ministra, por una serie de dotación, por el lugar que ocupó para discutir planes de desarrollo más amplio, etc. De hecho, como contrapunto, también uno encuentra que en aquellos gobiernos de derecha, sobre todo los más recientes, los gobiernos de derecha que se esgrimen o que son dentro de su discurso constitutivo está oponerse a lo que ellos denominan ideología de género, ha traído como contraparte el cierre de la institucionalidad de género. Un caso, cruzando el charco, Milei lo primero que hace es cerrar el Ministerio de las Mujeres y Género, y también el caso de Bolsonaro, que transformó la Secretaría Presidencial de la Mujer en un ministerio, una institucionalidad para la familia con mensajes en clave de retrocesos de derechos y de estereotipos de género. Entonces hay una pequeña correlación allí, una pequeña o no tan pequeña correlación. Y algo que sí es sumamente interesante, y yo quiero aprovechar ya que hay colegas y autoridades que pasaron por la Intendencia de Montevideo, cuando uno ve los gobiernos subnacionales, las primeras o las institucionalidades de género más fuertes se dieron en los gobiernos subnacionales, ahí sí claramente de la mano de gobiernos de centro-izquierda. Cuando el PT accedió a San Pablo, cuando el Frente Amplio accedió a Montevideo, cuando el Partido Socialista en un frente más amplio accedió a la ciudad de Rosario, cuando el Farabundo Martí accedió a San Salvador, etc. Y uno claramente ve que la agenda de institucionalidad de género y de avance de derechos de mujeres en el nivel subnacional tuvo que ver con estos gobiernos, sobre todo también fue como una especie de efecto de demostración acerca de qué es lo que podrían hacer en ámbitos más nacionales. No quería dejar de recuperar esta historia, de alguna manera, porque hay un trasfondo normativo que tiene que ver con trasfondos programáticos, ideológicos, que cuando uno discute igualdad sustantiva, que valdría la pena recordar. ¿Cuáles son, también, si uno hace un mapeo de las esferas de jurisdicción de la institucionalidad de género, acá también saliendo un poquito de la región y viendo algunas experiencias de Europa Occidental, por supuesto que la institucionalidad de género tiene a su cargo los servicios para prevenir, erradicar y atender la violencia contra las mujeres y la violencia de género más en general. Eso es un componente ineludible. El problema se da, o digamos, uno cuando hace estos mapeos más amplios ve que hay otra cantidad de servicios, hay otra cantidad de acciones, hay otras esferas de jurisdicciones. La institucionalidad de género no es únicamente la institucionalidad para atender la violencia de género, los temas de trata y tráfico de personas, sino que además tiene que tener en su menú, tiene que tener un menú más amplio que únicamente los servicios de violencia. Algunos de los servicios que tiene son los servicios de cuidado o su coordinación, digamos, porque en general los cuidados exceden solamente la institucionalidad de género, el sector de salud también implica una serie de, o tiene infraestructura de cuidado, pero la institucionalidad de género generalmente la coordina. Tiene, por supuesto, no tiene el mandato de rectoría y el mandato de coordinación y seguimiento, y acá vamos a ver algunos ejemplos interesantes de la región. Y otra de las cuestiones que uno se encuentra cuando hace un barrido comparativo, que tiene también una serie de políticas sociales y políticas laborales. Son
lo interesante que cuando lo ves son como proyecto piloto, como pequeña escala, como terreno experimental. Nuevamente, el Ministerio de la Mujer en Argentina tenía una serie de programas de reinserción laboral de pequeña escala para luego transferirlo al Ministerio de Trabajo, o CERNAM también en su momento tenía una serie de políticas sociales y subsidios para ver cómo, digamos, cómo era ese derrotero de la intervención para luego transferirlos. Pero esto es una parte importante, los proyectos pilotos, los proyectos experimentales, el testeo para luego poder escalar. No alcanza solo con incorporar el enfoque de género en otros sectores, sino que además hay que experimentar cuál es la intervención adecuada para lograr estos resultados, y esto lo hace generalmente la institucionalidad de género dentro del marco de sus esferas de jurisdicción. Aquí yo quisiera, porque un poco al convocar el Consejo Nacional de Género nos pone blanco sobre negro la necesidad de coordinar, hay que coordinar al interior del Estado, hay que coordinar con la sociedad civil, hay que coordinar con la academia, de hecho hay gente de la UDELAR y de Flaxo, aquí hay que tener una coordinación más amplia. Y la coordinación tiene desafíos, pero tenemos algunos ejemplos virtuosos, y aquí me voy a recostar en el acervo nacional para presentar estos hallazgos. Yo he venido trabajando con las experiencias de la Intendencia Departamental de Montevideo, y la verdad que aquí lo que se ve, y se ve mucha fortaleza en la coordinación a lo largo de la Intendencia, con una serie de equipos de igualdad, con semáforos de seguimiento de la gestión, con rendición de cuentas, donde participa el intendente y el gabinete, con rendición de cuentas ante las organizaciones sociales de manera regular. Y esto ha sido un proceso con herramientas consolidadas, herramientas de gestión consolidadas. No hay coordinación sin herramientas de gestión, después podemos discutir cómo tienen que ser, pero no hay coordinación sin herramientas de gestión. Y además ha sido un proceso incremental, no fue de la noche a la mañana. Algunas de las cuestiones interesantes que uno desprende de una mirada longitudinal a la historia de la Intendencia de Montevideo es que empezó como una comisión prácticamente ad honorem de mujeres allá por el año 1989, fue aumentando paulatinamente su jerarquía formal, pasó por secretaría y hoy es la División Asesoría de Género y se sienta en el gabinete de ministros y tiene, digamos, independencia presupuestal dentro de la Intendencia. Tiene una serie de herramientas de planificación muy interesantes, tiene equipos de igualdad en las reparticiones que consignan metas que luego permiten semáforos. Los semáforos de logro de metas se presentan y se discuten anualmente, y además tiene una serie de vínculos con la sociedad civil. También estos vínculos a veces son más fuertes, a veces son más débiles, pero hay una voluntad y una continuidad en los vínculos con los entramados sociales, y hay una voluntad además de fortalecer a los entramados sociales. Quisieron nombrar un fondo concursable para grupos de mujeres, que se llama el Fondo Fortalecidas Juntas, que ya tiene como 7 ediciones y ha sobrevivido además a los embates de la pandemia. Entonces yo quisiera recuperar esta experiencia, porque tampoco hay que irse muy lejos para ver, digamos, progresos en la institucionalidad de género y progresos sobre todo en las herramientas de gestión de carácter transversal. Por supuesto, podemos irnos también un poquito fuera de Uruguay y ver las experiencias de Chile, sobre todo en este momento con Boric. Tiene algunas innovaciones sumamente interesantes en lo que es la transversalización de género en las universidades, aprovechando que está el rector, el Nobel rector de la UDELAR, tiene algunos fondos también concursables del Ministerio de Educación para la transversalización de género en las universidades y para estimular a las mujeres en las STEM y áreas masculinizadas que no sean STEM, dentro de una serie de proyectos y mucha voluntad del Poder Ejecutivo en avanzar con estos mecanismos. También tiene una larga historia en planes y programas. Me alegra que el INMujeres nuevamente empiece, digamos, una nueva ronda de planes. Los planes tienen una serie de virtudes, que es aclarar metas, aclarar lenguaje, comprometer a los actores institucionales, y por supuesto también hay comités interministeriales
que supervisan los avances de igualdad de género en los sectores, y en su momento estaba el famoso PMG en distintas áreas de gestión, una de ellas era las de género, que en caso de cuando los sectores cumplían las metas había un incentivo económico para las instituciones que eran cumplidoras de metas. Hay, por supuesto, casos de Europa, de Suecia, pero me parece que me estoy quedando corta de tiempo y realmente quiero ahora sí cerrar con simplemente recordando que estos temas no son temas nuevos, son temas muy viejos, son temas históricos. Cuando uno repasa los procesos de democratización en la región, yéndonos a los años 80, una de las demandas del movimiento de mujeres fue el llamado cuarto propio, tomando la metáfora de Virginia Woolf, es decir, tener una institucionalidad de género en el Estado que pudiera atender los derechos de mujeres, y ya rumbo a agosto de 2025 se abre la nueva conferencia, se convoca la nueva Conferencia Regional de la Mujer, donde Uruguay va a tener una participación mostrando qué avances ha hecho en la temática. Agradecemos la intervención de Ana Laura y ahora damos la palabra a la vicepresidenta de la República, ingeniera Carolina Cose. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Laura, por tu meticulosa y comprometida exposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a INMujeres, al Ministerio de Desarrollo Social y sobre todo a todas y todos ustedes, ministras, ministros, organizaciones sociales, Naciones Unidas, embajadores, embajadoras, luchadoras de todas las horas que están acá. Muchísimas gracias, porque ustedes son la verdad, son el contenido, la esencia de la lucha y del avance. Y bueno, nosotros tenemos un programa de gobierno. Los programas de gobierno de los gobiernos del Frente Amplio son el programa del Frente Amplio. Siempre ha sido así. En nuestro programa se dice muy claramente sobre el fortalecimiento de INMujeres y se le da al género y a las interseccionalidades el lugar que les corresponde por la emergencia que vivimos y por la concepción de sociedad que tenemos en el país del presente y del futuro. Y el programa está para marcar metas, para marcar objetivos, para marcar énfasis, pero siempre se puede hacer algo más que esté, aunque no esté en el programa, así como hicimos el Ceibal, que no estaba en el programa. Así que muy bienvenida a tu presentación y creo que es una instancia excelente para que reafirmemos nuestra vocación de fortalecer la institucionalidad, de fortalecer INMujeres, y creo que no es menor la concreción de la convocatoria de este Consejo Nacional de Género, en el que el Parlamento no está presente, porque sí, pero nos gustaría que nos invitaran para después mirar con mejor puntería. Ningún organismo, ninguna persona, ninguna institución va a poder por sí sola resolver ninguna urgencia ni los graves temas de desigualdad que atraviesan una sociedad. Por lo tanto, en ese sentido es sustantivo el trabajo de este Consejo de la mano entre todas las instituciones, ¿verdad? Hace unos días, yo voy a decir solo un par de cosas que estamos haciendo en el Parlamento y algunas cosas que queremos necesitar, y ya estamos trabajando en conjunto, ¿verdad? Hace un par de días coorganizamos con CEPAL y con ONU Mujeres una mesa de reflexión sobre la igualdad sustantiva, contra la violencia digital, y pudimos conocer de primera mano las experiencias avanzadísimas de México, y también pudimos contar de primera mano con el testimonio de Olimpia, que creo que ha sido una instancia muy útil que nos ha dado mucha información. Pero también, en esa misma instancia,
contamos con el informe encargado por ONU Mujeres de la UCLAE sobre qué tan verdad es el tema de las denuncias falsas con respecto a la ley de violencia basada en género. Un informe científico, con una metodología seria, muy bien realizado, que devela que las denuncias falsas son irrelevantes en la aplicación de la ley. Bien, es el eje del tema. Pero en el informe, y por eso lo traigo a colación, que creo que se va a repetir en otros países porque la metodología resultó muy buena, es muy seria, así que eso es algo que vamos a exportar a otros países. Pero en el informe le decía, además de emplear una metodología meticulosa, profusa, en medir el peso de las denuncias falsas en la aplicación de la ley de violencia basada en género, también midió la percepción. Y ahí nos encontramos con las sorpresas, ¿no?, de que la percepción rápidamente en entrevistas era que las violencias falsas eran un problema. Y ante la pregunta de por qué, la gente contestaba, porque lo dicen los datos, que no existían. Qué cosa, ¿no? Cuánto hay que trabajar. Nosotras pensamos que tenemos una gran conquista en la ley de violencia basada en género, y la tenemos, la tiene el Uruguay, pero nunca alcanza, siempre hay que seguir comunicando, y acortando la distancia entre los logros legislativos, los logros de los programas, de los planes, de los pilotos, y el efectivo ejercicio de los derechos. Si habrá que seguir. Así que por eso verdaderamente creo que esta instancia, esta generación de este Consejo para 2025-2030 es muy importante, y en ese marco le doy esa importancia. Nosotros, por nuestra parte, en el Parlamento vamos a crear una unidad de género. Estamos trabajando con varias compañeras en generar protocolos, en unir, y esto va a terminar con la generación de una única unidad de género. También estamos trabajando en leyes importantes para la igualdad a través de nuestra Comisión de Género. Queremos aumentar nuestra productividad legislativa, mejorar nuestra calidad legislativa en lo que son las cuestiones de género. Tenemos 3 proyectos muy importantes que anunciamos acá en marzo. Uno tiene que ver con la división sexual del trabajo, y es el que está más maduro y es el que le da potestades a InMujeres para generar un observatorio y establece obligatoriedad a todos los organismos de brindarle la información para que pueda ser público, rubro por rubro, la diferencia de haberes entre hombres y mujeres, y podamos tener datos, ahora sí, para hablar de los temas y para poder generar políticas, planes y programas por la autonomía económica de las mujeres. Y tenemos algunas iniciativas más. También estamos haciendo esfuerzos desde que asumimos con varias compañeras para reconstruir la bancada bicameral femenina. Estamos dando pasos para llegar a esa posible reconstrucción. Y yo quiero decir, yo sé que todas ustedes lo saben, pero como esto se graba y después va por ahí, lo quiero decir, que todos los espacios donde las mujeres podemos generar espacios, son mucho más, y yo sé que ustedes lo saben, son mucho más que el título del espacio, son mucho más que el sello del espacio, porque son espacios que nos permiten hablar más allá de las presiones corporativas.
En particular, nos permiten hablar más allá de las presiones de los partidos políticos a los que pertenecemos las diversas mujeres. Y en ese sentido, yo creo que la ausencia de esta bancada en el periodo pasado fue una falta importante, y yo me pregunto qué hubiera pasado con la mal llamada ley de corresponsabilidad compartida, que es una ley de irresponsabilidad del Estado absoluta, si hubiéramos tenido una bancada bicameral en la que las distintas parlamentarias se pudieran haber mirado a los ojos y hablar en profundidad de lo que se estaba haciendo, ley que, dicho sea de paso, compañeras, compañeros, tenemos que revisar. También, por último, estamos trabajando junto con InMujeres en varios temas, y en particular estamos trabajando en lo que es formación política para mujeres. Estamos realmente tratando de pensar en nuevas formaciones, nuevos programas, nuevos contenidos que potencien la formación política para mujeres que ya están en política, pero principalmente para las que no.